Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de América Latina, de Colombia, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, los compañeros y amigos de los diferentes municipios que nos escuchan, sobre todo allá en Sabana Larga. Nos acompañan el amigo Camilo, que nos acompañan todos los jueves en la sintonía de estas maravillosas conferencias gnósticas, este mensaje de los dioses para los hombres, la sabiduría oculta que nunca se le entrega públicamente a la humanidad, sino para los tiempos del fin de cada raza. Es algo divino. El Cristo dice, no deis perlas, que significa sabiduría, a los cerdos, a los materialistas, ya sean religiosos o no, que tratan de comprender a través de la razón algo que jamás se puede comprender con la razón. Y por eso el Cristo añade, las cosas de Dios para los ojos de la carne, los sentidos físicos, la mente y la razón, es locura. Y para el ojo del espíritu es sabiduría. Esa visión espiritual la humanidad la ha perdido. La ha perdido. Los cerebros humanos se han ido degradando y se han ido degenerando. Y ha ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas. Entiéndase por verdades cósmicas aquellas que están más allá de la materia, de la mente y la razón, porque este es un conocimiento espiritual. Hay dos conocimientos, el conocimiento material, que se estudia en colegios y universidades, que desarrolla el intelecto. Hay un conocimiento espiritual, la sabiduría oculta, la divina gnosis, que llevada a la práctica desarrolla la conciencia. Hemos estado hablando acerca de la masturbación, la terrible masturbación que ha estado destruyendo a la humanidad, sobre todo a partir de esta sexología, con que están condicionando en una forma negativa a las juventudes de todo el planeta. Hemos dicho que el varón en cada eyaculación pierde millones de espermatozoides y que un solo espermatozoide contiene todos los componentes para traer a la vida a un ser humano. Contiene calcio, lecitina, fósforo, enzima, proteínas, glucósidos, 20% de líquido cefalorraquídeo, prostaglandinas, carbohidratos. Un solo espermatozoide tiene todos los componentes para traer a la existencia un ser humano. Ahora, cuando el varón pierde esos millones de espermatozoides, está perdiendo millones de componentes de energía. Y por esto es que le atrofia su desarrollo. Esto de que la ayuda, que si la masturbación ayuda al desarrollo, eso es falso. ¿Y por qué los médicos veterinarios le cuidan la energía sexual a los animales para que se desarrollen fuertes y vigorosos? A los sementales no los van a masturbar para vender los lotes de semen de un caballo masturbador o de un toro masturbador. Y a los gallos de pelea, un gallo de pelea pierde la energía sexual y queda suspendido durante 6 meses de combate. ¿Qué poder tiene la energía sexual? Y por eso nosotros enseñamos en la gnosis que el poder está en el sexo. Entonces el varón termina, al varón sí, a los jóvenes sí que se masturben para que se desarrollen, pero esto lo hacen a propósito, para que el hombre pierda sus capacidades cognitivas, etcétera, y sea más fácil de manipular y de condicionar, etcétera. Entonces, hablando, por ejemplo, el calcio, el espermatozoide contiene calcio. Y el calcio, o sea, ¿no? El varón se desarrolla a los 21 años. El testículo tiene 3 capas testiculares. La última capa se desarrolla entre los 14 y los 21 años y tiene que ver con el sistema nervioso, con el sistema digestivo, con el sistema cerebral, el sistema endocrino, etcétera. Ya cuando el varón se masturba antes de los 21 años, está destruyendo su vida. Es un crimen contra la humanidad, de lesa humanidad, por decir, ante el juicio de los dioses a los hombres cuando llegue el momento en aquel
palacio de la justicia que menciona Salmo 82, versículo primero. Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga, pero esto hay que comprenderlo a partir de la sabiduría culta y el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas a nivel espiritual que vamos desarrollando los discípulos con la práctica de estas divinas enseñanzas gnósticas. Entonces, el varón viril se caracteriza por tener huesos poderosos. Además, en la mitad del hueso se producen los glóbulos rojos y las plaquetas. Esto afecta a todo el organismo, la masturbación. Ahora, el fósforo, uno de los principales componentes del sistema nervioso, los vuelve nerviosos, los vuelve temblorosos. He conocido casos. Fíjense ustedes que hay unos alimentos que producen barrido del fósforo y del calcio, como las gallinas purinas. Le, le- le dan unos compuestos a base de acetilcolina que estimulan la glándula pituitaria de la gallina para que, para que estimular los centros de hambre y comen de día y de noche y le ponen un bombillo. A tal tiempo tienen que matarlas porque se le daña el metabolismo, se degeneran. Y esos componentes que tienen esas gallinas purinas producen un barrido de fósforo y de calcio dentro del organismo y la gente es que la consumen también. Por eso es que usted el hueso purina lo parte facilito. El hueso de una gallina criolla no los puede partir. Que ya esa gallina criolla, eso es muy difícil conseguirlas ahora y sobre todo darle el maíz apropiado, porque por ahí está el famoso maíz transgénico. O sea, nos están bloqueando el anticristo de la falsa ciencia, pero ni modo, estamos en los tiempos de Cristo y aquí estamos nosotros, dando la batalla, luchando por la logia blanca, llevando este mensaje de luz para descorrer las tinieblas de la ignorancia con las cuales nos están programando y nos están condicionando, pues, en estos tiempos del fin. Entonces, además, la pérdida de lecitina, que es uno de los principales componentes del cerebro, origina la famosa neurastenia, acompañada de la pérdida de fósforo, agotamiento físico, nervioso, orgánico, general, etcétera. Vean, yo tengo un amigo que él es arquitecto. Él me vino a pedir ayuda a mi casa cuando, antes de entrar a la universidad, estaba en el bachillerato. Vino muerto, vino acabado. Me decía que se masturbaba hasta 3, 4 veces al día. Es más, él tiene un hermano que la diferencia son 2 años. Si ponemos el uno al lado del otro, el amigo que yo ayudé parece que tuviera 30 años más. ¿Cómo destruye la masturbación a la naturaleza humana? Me vino a pedir la ayuda, afortunadamente. Él me contaba de que cuando él se masturbaba, porque él apenas habló conmigo, le expliqué todo, él me entendió y suspendió la masturbación. Prácticamente le salvé la vida, como dicen por ahí. Él me contaba porque la mamá tenía una venta de fruta. Yo le iba a comprar frutas a la mamá. La mamá vivía sola con los 2 hijos. Y él me cuenta que un día, como tenían frutas ahí, tenían un garaje, entonces la parte de adentro, pues, estaban ellos, y habían frutas, entonces en la parte de afuera vendían. Entonces un día la mamá, pues, tuvo que ir a sacar unos guineos, y cuando entró se lo encontró masturbándose. Ahí le dio rabia y le metió una trompada en el pecho. Eso degenera el comportamiento psíquico de la persona. Afortunadamente lo rescatamos, pero hay las pérdidas quedan por ahí. Eso cantidad de componentes, eso causa daños en el organismo y eso se le nota al muchacho. Después él se graduó, ahora es arquitecto, le va bien, etcétera. Esa es una persona. Conocí otro joven que estudiaba, llegó a estudiar hasta tercer semestre de medicina en una importante universidad aquí de Barranquilla. Y ese muchacho por la masturbación tuvo que retirarse de la universidad. Y él se seguía masturbando, nadie le dice que todo el mundo no, el psicólogo al colegio, no, que se masturbe. Los psicólogos los programas de la universidad para que vayan a orientar a los jóvenes para que se masturben y los sexólogos.
Qué problema, ¿no? Pero aquí estamos. Ni modo. Estamos en los tiempos del fin y donde brillan más la luz, brillan más las tinieblas. O sea, eso es normal. Entonces, este varón, pues, este joven, que lo conozco ya, él en su casa, donde vivía, él salía desnudo a la puerta de la casa varias veces. Es más, a veces se masturbaba en la puerta de la casa el pobre muchacho. Yo no sé si ya se ha vuelto loco. Estaba todo acabado el pobre muchacho. Ese es otro caso. Conocí otro caso de otro amigo que me llegó muerto a las conferencias, agotado. Que tomaba 9 pastillas para el sistema nervioso y para dormir. Estudiaba arquitectura y llegó hasta noveno semestre, pero por causa del agotamiento cerebral, de los problemas nerviosos, etcétera, tuvo que abandonar a la universidad. 9 pepas, barbitúricos y esas cosas, que eso lo que hacen es frenar el sistema simpático y desequilibrar el sistema parasimpático y la médula espinal, etcétera. Entonces el hombre llegó acabado. Entonces lo ayudamos, asistió un buen tiempo, somos buenos amigos, se fue mejorando, ya con el tiempo ya no consumía ninguna pastilla, esas para dormir, y entonces más adelante yo le dije, pero ve acá, ya estás bien, y, vincúlate nuevamente a la universidad para que te gradúes de arquitecto. Así lo hizo, se graduó de arquitecto y como que el municipio donde él vivía era, era importante la familia de él, le asignaron pues un puesto de planeación municipal. Él tuvo de planeación municipal en ese municipio. Hoy está por allá por los lados de la capital. Ese muchacho está bien. Lo ayudamos en el centro negro. Y así en esta forma hemos ayudado a cientos, a miles de muchachos y aún de mujeres. Otros por internet. Por internet hemos ayudado a muchísimos. Ese es un vicio, ese es un defecto. Es un defecto que lo condiciona, que lo mecaniza, que le obliga a masturbarse. Entonces hay que trabajar con la parte de conciencia, con la clave de sol, explicarle que es un defecto y que hay que trabajarlo como defecto para poder quitarle fuerza. Y repito, así hemos ayudado a muchos. Vea, esa pérdida de lecitina le da dolores de cabeza, le da insomnio, no duermen por la pérdida de fósforo y de lecitina. Ese muchacho que, el primero que les hablé, que se graduó también de arquitecto, ese muchacho pues sufría de insomnio, sufría de dolores de cabeza, era neurasténico. Y cuando se agota mucho la lecitina y se agota mucho el fósforo y se masturba demasiado, viene el proceso de locura. Conozco una familia aquí en Barranquilla, la madre muy amiga, que tiene 2 hijos que se volvieron locos por la masturbación. Y conozco jóvenes. Ahora vamos a escuchar más adelante un planteamiento que hace el venerable maestro Samael con la sabiduría de los dioses, donde dice que la masturbación conlleva a la locura. No deja, no permite la formación de la tercera capa, de desarrollo de la tercera capa testicular. Y, y degenera la posibilidad del buen desarrollo de los sistemas cerebral, nervioso, digestivo, etcétera, que tienen que ver con el desarrollo. Por eso es que los médicos veterinarios no permiten que los animales pierdan nunca la energía sexual para que se desarrollen fuertes y poderosos. No, aquí hay que masturbarse, que dice que para que se desarrollen planes de control de población, y eso es todo. Además, más fácil de esclavizar a esas personas. Entonces, ese es el problema, pues, ahora, cuando el varón se masturba, a él no le interesa para nada el tiempo. Él se masturba rápido. Ya se condiciona y es el mismo defecto que quiere acabarlo rápidamente ya, porque ese es un defecto el que le obliga a masturbar, el que lo obliga a usted a tomar es un defecto, el que lo obliga a usted a pelear es un defecto. Los defectos tienen esclavizado el alma humana y por eso el Cristo nos enseña con paciencia, deberéis liberar vuestra alma del pecado. Pero ¿qué es el alma? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se elimina? El Cristo nada más enseña ahí, aunque Pablo de Tarso en Romano nos enseña cada día
Dice, queriendo hacer el bien, hago el mal, porque el mal está dentro de mí. Y añade, desgraciado de mí, ¿quién me eliminará ese cuerpo de pecado, ese defecto que nos posesiona y nos obliga a hacer cosas indebidas, nos obliga a cometer errores y esos errores están vinculados a la ley del karma y después venimos a pasar trabajo de salud, de económico, en el campo del amor, etcétera, etcétera. Ese es el problema de la actual humanidad. Por eso el maestro Samuel dice que la causa del dolor y el sufrimiento humano radica en los defectos que tienen esclavizada nuestra alma y que la única forma de liberar el alma del pecado es un proceso de autoconocimiento, que es la sabiduría que estamos entregando en el centro NAEL y para los cuales yo los invito para que se inscriben en el curso gratuito de psicología y para que escuchen virtualmente estas conferencias todos los jueves, porque como dice el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Tiene dos significados. Para la multitud es el pan de la yuca, el arroz, pero para nosotros los iniciados es el pan espiritual. La gnosis es el pan espiritual, es el pan de la sabiduría, que debemos convertirlo en el pan supersustancial, o sea, tenemos que cristalizar esa sabiduría de los dioses dentro de nosotros mismos. Ya no es la teoría, se llama un conocimiento interior. Y entonces comenzar a divulgarlo a la actual humanidad. Esa es la misión de todos los seres humanos. Ahora, entonces, como él está acostumbrado a perder la energía, a masturbarse rápidamente, entonces psicológicamente en el subconsciente va grabando, entonces se establece la eyaculación precoz. Entonces ya cuando, y además de tanto masturbarse se debilitan los esfínteres, se debilita la próstata, se debilita todo ese sistema sexual, te va a tener relaciones y entonces tienen eyaculación precoz, entonces van donde el psiquiatra, los mandan por el psiquiatra, y el psiquiatra le mandan barbitúricos, porque dice que la causa es problema de tipo nervioso, y entonces los controla ahí, porque el tipo como que se desespera, entonces el barbitúrico pues degenera pues los sistemas esos sistemas nerviosos, simpáticos, parasimpáticos y todas esas cosas. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la próstata. La próstata es un órgano que completa su ciclo de desarrollo a los 21 años. Todo el cuerpo queda desarrollado a los 21 años cuando el joven no se masturba. Es una glándula que rodea el cuello de la vejiga y que segrega un líquido blanquecino y viscoso que se llama semen, que se constituye en el vehículo para los espermatozoides. Esa es la próstata. Entonces, esa glándula de la próstata, pues por la masturbación prematura, origina el agrandamiento e origina la inflamación. Entonces, si se da un agrandamiento, entonces comprime la próstata, entonces no puede orinar, entonces le tienen que aplicar una sonda. Y ahí se le está complicando la vida. Entonces, después que sigue con su problema de la próstata, entonces vienen y le aplican unas inyecciones para que no produzca espermatozoides. Y se va complicando. Y como nosotros no sabemos, ahora ustedes están aquí aprendiendo sabiduría porque los estamos ayudando, los estamos orientando, tanto en el conocimiento del aspecto material como en la relación de la parte material con la parte espiritual tan necesaria para el desarrollo del ser humano. Ahora ya próximamente viene el 25 de diciembre, que se celebra el nacimiento del niño Dios, el nacimiento segundo, que tenemos un programa preparado posiblemente pues para dentro de 15 días. Vamos a hablar el verdadero significado de la Navidad, porque es una fiesta que la han vuelto pagana. Plago, todas esas cosas, no tiene nada que ver con eso. Eso tiene su parte pagana para las multitudes, pero tiene su parte espiritual para nosotros los iniciados, los pocos de todas las edades, que hemos conocido estas enseñanzas en vidas anteriores y que venimos nuevamente buscando este conocimiento para recapitular el camino iniciático y seguir avanzando durante varias vidas, porque no es fácil así lograr la realización en una sola vida. Entonces, ese es el problema de la próstata. Ahora, tenemos otro problema que es los hijos de, por ejemplo, usted coge en los animales, usted cogen ahí un caballo todo, que mastúrbenlo, mastúrbese al caballo, ¿qué clase de hijo va a tener un caballo de esos?
No masturben al toro. ¿Quién ha dicho? No. Allá los reproductores son los caballos que nunca han perdido nunca la energía sexual. Y eso en las competencias de carreras de caballos, de los derbis, eso, ellos vuelan. Traigan un caballo y mastúrbelo para ver si va a volar. No sirve. La masturbación destruye a la naturaleza humana. Entonces, se supone pues que los hijos de un masturbador son los hijos de una semilla muy gastada. Entonces, es lógico pues que vengan en condiciones así, porque de acuerdo a cómo son los padres y el madre, así son los hijos. Cuando yo dictaba filosofía en un colegio de bachillerato aquí en Barranquilla, pues había una jovencita. Yo la veía que parecía que le faltara algo en su desarrollo. Yo la trataba bien, así la estimaba y todas esas cosas. Y un día hablé con ella, le dije, ven acá, cuando tú naciste, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué te pasó? Me dice, sí, sí, Ariel, me pasó lo siguiente. Le pasa que mi mamá había estado, le habían hecho como una cirugía, estaba como en convalecencia y mi papá tuvo relaciones con ella. Entonces, por eso es que ya vino con ese problema, la pobre muchacha. Se le notaba. Yo hablé con ella, simplemente le pregunté y la ayudé ahí con algunos consejos, algunas orientaciones en esa época. Ahora, hay una hormona que se llama la melatonina, la hormona de la eterna juventud, la que dirige y gobierna directamente el proceso de envejecimiento. Esa hormona se produce con gran intensidad durante la juventud, por ahí de los 14 a los 21 años, en cantidades considerables, pero ya después de los 25 años, esa hormona decrece. Ahora, si la persona está en la época de la juventud agotando esa hormona, eso va a dar procesos de envejecimiento. Ya les digo, ese amigo arquitecto, el primero que yo les mencioné, de allá donde vendían las frutas, el hermano, tiene un hermano, la diferencia son 2 años. Y usted verá, usted si los ve, cree que el uno tiene 30 años más que el otro por la masturbación. Se recuperan, pero hay daños que quedan por ahí. Los he ayudado, porque a uno, pues, para eso estamos nosotros. Las gentes que llegan a pedirle ayuda a uno en esas condiciones, entonces uno tiene que tener misericordia con las personas. Ahora, recuérdense lo que dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia con la pobre humanidad, con los pobres, con los que sufren, ayudarlos, enseñarlos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y eso es una tremenda realidad. Allá existe el Palacio de la Justicia Cósmica, existe el Karma y el Dharma, pero hay otra cosa que se llama la misericordia. Eso es una gran, está a cargo de la Madre Divina, porque la Madre Divina, la Virgen, Madre del Cristo en cada uno de nosotros, es la que está relacionada con el campo del amor. Y el amor, como dice la carta 11 del Tarot, el amor vence a la ley. Ahora, la masturbación genera impotencia sexual y locura. Voy a leer las palabras del venerable maestro Samael textualmente en su libro Educación Fundamental, en el capítulo que se llama La, la adolescencia. Lo voy a leer textualmente aquí, lo que nos enseña el venerable maestro Samael. Hay silencios delictuosos y existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito. El vicio de la masturbación arruina fatalmente, totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es necesario seminizar el cerebro. Y eso se logra a través de las prácticas de transmutación sexual, de la práctica de los misterios de la piedra filosofal, de la alquimia que enseñamos aquí en el centro, con la práctica de los solteros, del pranayama egipcio. Y con los casados, pues,
el sacramento del amor, el ejercicio sagrado del matrimonio sagrado. Entonces ahí se logra seminizar el cerebro y se logra cerebrizar el semen dentro de una concatenación perfecta entre lo que se llama el eje hipófisis gónada pituitaria sexo, que gobierna el sistema endocrino, pero que desafortunadamente cuando las mujeres toman anticonceptivos, ese eje hipófisis gónada deja de funcionar porque el ovario no trabaja, etcétera. Entonces, estamos aquí ayudando, sobre todo a las personas que todavía no caen, no les han llegado esas partes. Seguimos aquí. El cerebro se siminiza transmutando la energía sexual, transmutándola, transformándola, liberando la energía que existe en ese esperma. Esperma significa luz, significa vida. Hay energía, eso se libera y asciende por la columna vertebral hacia el cerebro y hacia el corazón, formando el bastón del patriarca, pero el bastón de oro líquido, porque el Papa tiene un bastón de oro puro, no, es el bastón, que es el bastón propio de los patriarcas. Entonces el cerebro se feminiza transmutando la energía sexual, subliminizándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro feminizado. Añade el venerable maestro Samael. La ciencia gnóstica estudia a fondo la endocrinología. Por ejemplo, nosotros sabemos hace tiempo que a partir de la endocrinología se puede desarrollar la clarividencia. Y ver clarividentemente, eso no tiene ningún problema. Es un sentido más. Se desarrolla la intuición, se desarrolla la telepatía, se desarrolla el oído oculto. Usted comprueba que lo que se habla es energía. Y si usted lo puede captar a través del oído oculto, y eso es maravilloso. Entonces, uno comprueba esas cosas. Entonces, nosotros sabemos antes de que la ciencia descubriera las hormonas que liberaban las glándulas endocrinas, lo que hicieron fue hacer los famosos anticonceptivos, hacer los corticoides, que se utilizan para tapar los dolores, pero que traen consecuencias para los seres humanos, etcétera, etcétera. Ya nosotros conocíamos, los iniciados conocíamos a partir de las antiguas edades, porque los maestros clarividentemente conocen lo que es la parte física, lo que es la parte vital, lo que es la parte astral, mental y causal de la naturaleza humana. Esos grandes seres, por ejemplo, Buda, Zoroastro, Pitágoras, Samael Aumbior, eh, Sócrates, Platón, Pitágoras, el conde de San Germán, el conde Zanoni, cuando estaba en su tiempo, el conde Cagliostro, etc. Grandes seres y muchos seres que por ahí están, ahí tratando de ayudar a la humanidad. Dice el maestro Samael, la ciencia gnóstica estudia a fondo la endocrinología y enseña métodos y sistemas para transmutar la energía sexual. ¿Cuántos rostros hubieran podido ser bellos y se marchitan por estos vicios de la masturbación, de la fornicación? ¿Cuántos cerebros se degeneran? Todo por falta de un grito de alerta en el momento preciso. Y eso es lo que estamos haciendo en esta enseñanza, en esta conferencia que estamos entregando acerca de la conferencia de la masturbación. Y añade el venerable maestro Samael. El vicio de la masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas, se ha vuelto más común que lavarse las manos. Los manicomios, vea lo que dice el maestro, los manicomios están llenos de hombres y mujeres que arruinaron su cerebro con el asqueante vicio de la masturbación. Y termina el maestro. El destino de los masturbadores es el manicomio. De la forma revolucionaria con que nos entregaba esta enseñanza en esos tiempos que se encuentra impresa en el libro Educación Fundamental, en el capítulo que se llama la adolescencia. También en el capítulo de la sexología del libro Didáctica del Autoconocimiento, el maestro nos orienta acerca de muchos aspectos que degeneran las posibilidades del desarrollo de las glándulas sexuales que tienen que ver íntimamente con el desarrollo de las posibilidades espirituales.
Entonces, vamos a entregar aquí unos testimonios de personas que nos han escrito por internet. Tenemos aquí un testimonio. Saben, estoy pasando por una experiencia muy terrible. Ya empecé a masturbarme desde los 13 años y a los 18 me masturbaba hasta 5 veces al día, forzando la pobre próstata. Fui creciendo y se fueron agotando esas ganas. Hoy tengo 26. Hace tiempo quise tener sexo con mi novia, pero no pude. No sentía con ella el placer que siente uno con la masturbación. Quiero evitar esto. ¿Cómo puedo dejar de masturbarme? ¿Cómo hacer para recuperar mi virilidad, mi erección y ser completamente normal? Ayúdeme, por favor. Omar del Perú. Ve, aquí en Barranquilla hay un local por acá arriba que tiene aire acondicionado, unos cubículos, unos cuartos con aire acondicionado, y paga 20.000 pesos la hora. Entonces llega, te dan una revista pornográfica, etcétera, para que te masturbes. 20.000 pesos la hora, que está, que el tipo se masturbe, va pagando su cuestión ella. Entonces cae allá con aire acondicionado y toda esa cosa. Por aquí arriba, todo esto está corrompido, está degenerado. Aquí hay una jovencita, porque las mujeres también se masturban. Hola, estudié en una academia comercial. Llevaba una vida muy tranquila porque fui educada en un lugar cristiano, con muy buenas costumbres. Pero fíjese usted, cuando se encuentra uno esas sombras malditas del camino, esas que le dicen, coja por ahí y por ahí no es, y se desgracia la vida de cualquier persona, dice esta jovencita. Pero por fatalidad del destino ocurrió algo que en mi vida yo podría llamar desgraciado. Una médica sexóloga fue invitada a la academia, una academia importante, todavía existe, no podemos dar el nombre, y que nos orientó a los estudiantes en el sentido de que la masturbación no era mala y que nos ayudaba en el desarrollo, que portadores de la destrucción humana. La doctora nos dijo que ella era masturbadora. Siguiendo esas orientaciones comencé a masturbarme y este vicio me ha llevado a ser una persona temerosa, nerviosa y a sufrir varias crisis de nervios. Gracias a su información he comprendido que la masturbación es la causa de mis males. He abandonado este vicio, espero recuperarme. Les agradezco cualquier otra orientación. Otra aquí, esta es Camila de Chile. Tengo 16 años y necesito urgente ayuda. Desde los 13 años empecé con este vicio y quiero dejarlo. Lo peor de todo es que me siento sola y sucia. Pienso que por esto los chicos ni me miran. Me gustaría saber qué consecuencias reales tiene la masturbación. ¿Puedo quedar estéril? Por favor, ayúdeme. Camila de Chile. Aquí tienen los testimonios finales. Dice, ¿me pueden explicar qué debo hacer para sanarme y regenerar mi cerebro y mi organismo de los daños ocasionados por el terrible vicio de la masturbación durante 3 años que la pasé practicando y el coitus interruptus, que eso también es terrible, practicado con la que fue mi esposa? Estoy enfermo de esquizofrenia. Llevo 10 años tomando psicotrópicos que dañan mi organismo, tomando aloperidol, pimoside, getiapina, etc. ¿Cómo regenero mi organismo? Alfonso, de Venezuela. Otro. Tengo el gran vicio de la masturbación. Ayúdenme a dejarlo. Pues de tanto ver mi pene, hasta ya me han empezado a gustar los varones. Estoy desesperado. Fernando de Chile. Pues que la masturbación lleva también a la locura, lleva al homosexualismo, etcétera. Otro aquí. Soy un joven de 18 años. Anteriormente me masturbaba casi a diario. Pero con su ayuda y la de Dios he superado este problema. Lo ayudamos por el curso de internet. Me gustaría saber algo más sobre el tema. Les agradezco cualquier ayuda que me brinden. Que Dios los ilumine. Alberto de Costa Rica. Y aquí está el último. Tengo 18 años y estuve leyendo su artículo sobre la masturbación y los efectos que ésta provoca en el desempeño sexual y me identifico plenamente con lo referente a aquellas personas que se masturban
tanto con sus fantasías sexuales y que al momento de tener relaciones sexuales no pueden mantener una erección, ya que la realidad no se asemeja a esas fantasías. Quisiera saber si por medio del abandono de la masturbación esos problemas finalizan por fin. ¿En cuánto tiempo recuperaré mi potencia sexual al momento de qué consecuencias tiene la masturbación? Yo me masturbaba hasta 4 y 7 veces al día. Roberto de Uruguay. Y así nos escriben miles de correos con estos problemas, pidiéndonos ayuda, pidiéndonos orientación, y esa es nuestra misión. Es la misión que se nos ha encomendado, divulgar el Evangelio del Reino sobre toda la faz de la tierra, porque los tiempos del fin han llegado y la gnosis es el Evangelio del Reino. Ya les decía que el Cristo Jesús nos enseña en la Biblia: con paciencia debréis liberar vuestra alma del pecado. O sea, eso no es cosa fácil que te va a salvar uno así, que será salvo inmediatamente y les enseñan que son salvos los autores de la ley. Entonces la gente se cree salvo y creen que los demás son demonios. Hay doctores de la ley, dice el Cristo. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado a la humanidad la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraste y a los que entraban se lo impedisteis. Tened cuidado con los autores de la ley porque predican lo que no saben. Recorren mares y cielos para ser un prosélito y después de hacerlo lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos, porque les enseñan interpretaciones adulteradas de las sagradas escrituras. Por aquí estamos nosotros, con esta luz del conocimiento descorriendo las tinieblas de la ignorancia material, científica, espiritual en que actualmente vive la naturaleza humana. Entonces el Cristo nos enseña que con paciencia, esto no es aquí soplar y hacer botella, ese es un trabajo que tenemos que hacer. Eso se fundamenta en el autoconocimiento, conocer nuestros defectos para eliminarlos. Y el Maestro nos enseña el desarrollo de un sentido del alma atrofiado en la raza humana, porque hemos perdido esas facultades cognitivas que posiblemente las teníamos en vidas pasadas y que posiblemente las tenemos, las traemos. Una vez yo estaba, pues, hace años, viendo un partido de básquet, era de la base naval, jóvenes de la base naval con otro equipo de un colegio, y yo vi que cuando es, una canasta, y entonces todo el mundo aplaudió, pues yo decía, ¿por qué tengo que aplaudir? No me ha pasado nada. O sea, eso era un chispazo de conciencia que traía de vidas pasadas. Nosotros tenemos que desarrollar ese sentido de la autoobservación. Es un sexto sentido, es un sentido del alma. El cuerpo físico tenemos 5 sentidos, pero la autoobservación es un sentido del alma. Y para desarrollarla tenemos que la clave de solo. Solo es sujeto, objeto y lugar. Sujeto, volvernos conscientes de nosotros mismos. Objeto, volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo, ya sea aquí, y lugar, volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos y que hay de raro en ese lugar. Esas prácticas están bien explicadas ahí en el curso gratuito de psicología. Aquí, pues, en las conferencias virtuales, vamos hablando un poco. Por ahora vamos a hacer, pues, la próxima jueves, que tenga un poquito más de tiempo, lo vamos a practicar mejor. Por ahora vamos a hacer una relajación. Respiramos una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad pulmonar. Uno respira, se carga de energía y viene prana, etc. Y cuando uno expulsa el aire por la boca, pues el cuerpo se relaja. Entonces, lentamente, lentamente. Aspiramos por la nariz y expulsamos por la boca. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo.